por venir a la primera edición de Diabetes en Directo, que es una cita importante porque es la primera vez que se hace, organizada por la Fundación de la Sociedad Española de Diabetes en el marco de este congreso, el Congreso de la Sociedad Española de Diabetes, que se celebra estos días aquí en Oviedo, en este mismo Palacio de Congresos, y que lo que pretendemos en los próximos minutos es traduciros o destacar aquellas cuestiones más interesantes desde el punto de vista del paciente que se han tratado aquí. El evento tendrá dos partes. En la primera contaré con un panel de expertos muy interesante, donde iremos abordando cada uno de esos temas, y en la segunda escucharemos las experiencias de personas con diabetes que nos contarán cosas muy interesantes, ¿vale? Sentiros como en casa. Vamos a empezar con la inauguración oficial y le voy a pedir que me acompañe el presidente de la asociación ASDIPAS, de aquí de Asturias, Andrés Marcino. Por favor, sube y nos das la bienvenida oficial porque estamos en tu casa. Primero, buenos días a todo el mundo. Agradecer muchísimo el participar en esta jornada que vamos a celebrar hoy aquí y que creo que va a ser una experiencia muy positiva para todos nosotros. Agradecer también a la Fundación y a la SED, que a través de su fundación nos hace ser partícipes de todo lo que se ha desarrollado durante el Congreso de estos 3 días. Creemos que vamos a llevar muy buenas información de todo lo que se ha desarrollado durante estos días, y agradeceros como partícipe de la asociación y ahora mismo representante un poco de ella, y deciros que debemos de estar, es bueno que estemos unidos con todo el tema del sistema médico y de salud, porque a través de ellos nos van llegando las informaciones que se van desarrollando y que se van saliendo durante todo el tiempo, ¿no? Creo que este tipo de congresos es bueno el realizarlos y que vamos cogiendo nuevas experiencias, y ese contacto que tenemos nos hace ir aprendiendo y un poco mejorando a través de nuestros profesionales médicos nuestra calidad de vida. Muchas gracias a todos por asistir y bienvenidos a Asturias, bienvenidos a Oviedo. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Contamos también hoy con la presencia del presidente de la Federación Española de Diabetes, Andoni Lorenzo. Andoni, por favor, aunque estás lejos, vente cerca de nosotros. Buenos días, perdonad, estaba con la chuleta aquí. Yo creía que iba a leer un discurso y me han dicho, no, mira, te vas a coger el micrófono y vas aquí Bueno, pues buenos días a todos, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la Fundación que nos haya invitado, que haya invitado a la Federación Española de Diabetes, agradecer a su presidenta, a Sonia, por esta invitación y poder estar aquí con vosotros. Bueno, a mí me gustaría, ya que tengo la oportunidad de hablar, reivindicar el papel de las asociaciones de pacientes. Sabéis que la Federación Española de Diabetes somos una organización con más de 160 asociaciones de pacientes. Es muy importante darle un papel y un protagonismo a los pacientes, a sus asociaciones, y también es muy importante, como decía Andrés, nuestro presidente, que las asociaciones de pacientes y las sociedades científicas, los colegios médicos, trabajemos juntos, porque al final tenemos un objetivo común, que es el bienestar y la calidad de vida de los pacientes. Bueno, en ese sentido, yo creo que actos como este ayudan, y ayudan mucho, a que los pacientes, a que la calidad de vida de las personas vaya mejorando, a que nos vayamos entendiendo mucho mejor. Cada vez más y cada vez mejor las asociaciones de pacientes están más profesionalizadas, trabajamos mejor, ya no somos lo que era en épocas pasadas, tenemos ya nuestra metodología, nuestros organigramas, nuestros procedimientos. Esto es algo que los médicos, la propia administración empieza a darse cuenta. Y intentamos algo que se dice mucho y esperamos que poco a poco se vaya cumpliendo. Intentamos que los pacientes realmente seamos el centro del Sistema Nacional de Salud, que es algo que nos lo recuerdan mucho en los congresos, y bueno, y nosotros desde las asociaciones intentamos pues que esto sea así. Pues nada más, daros las gracias por estar hoy aquí presentes y desearos mucha suerte. Muchas gracias. Gracias, Andoni.
Y vamos a terminar con la presidenta de la Fundación de la Sociedad Española de Diabetes, la doctora Sonia Gaztambide. Sonia. Bueno, yo casi no puedo hablar, así que voy a ser muy breve. Simplemente es una oportunidad el tener a un grupo de pacientes y simplemente daros la bienvenida a todos en nombre de la Sociedad Española de Diabetes y de la Fundación, a quien en este momento represento. Gracias. Gracias, Sonia. Sigue entrando gente. La parte izquierda del auditorio la tenemos medio vacía, así que si no queréis estar allí acumulados, aquí hay sitio de sobra para que lo podáis ver de frente, que quizás ahí estáis un poco esquinados, ¿vale? Bueno, hechas las presentaciones, vamos a empezar. No sé si sabéis qué es el Congreso de la Sociedad Española de Diabetes, o lo que ha tenido lugar aquí. Si os parece, como somos muy audiovisuales, y esto lo hemos planteado muy audiovisual, empezamos con un vídeo y vemos qué es lo que es y qué es lo que transmite el Congreso de la Sociedad Española de Diabetes a la sociedad. Lo vemos en las dos pantallas. Nuestro congreso sirve para plasmar la importancia de la diabetes, tanto a nuestros miembros asociados como a la sociedad en general. Es importante porque es el Congreso Nacional Español de Diabetes, es decir, el congreso más importante, el que es de referencia para todo aquel profesional que se dedica, o que gran parte de su dedicación es la diabetes. Sirve para que nuestros socios tomen contacto con las novedades que aparecen continuamente para la diabetes, novedades que quiero decir desde estudios epidemiológicos, desde nuevas investigaciones, nuevos fármacos, nuevas tecnologías, nuevos tratamientos en general. Si tuviera que destacar algún aspecto, probablemente destacaría un simposio que se va a dedicar a un estudio cuyos resultados se presentan como primicia en este congreso, que es sobre la incidencia de nuevos casos de diabetes en España y que muy pocos países disponen de esta información. Y después diferentes simposios que tratarán temas de mucha actualidad, como puede ser la situación actual del páncreas artificial y aspectos como puede ser la investigación básica que se está haciendo dentro de Ciberdent, el hígado graso no alcohólico. En este Congreso Nacional de Diabetes en Oviedo hay más de 1.200 profesionales inscritos. Se presentan 320 comunicaciones en forma oral o en forma de pósters. La participación de la industria farmacéutica y tecnológica es muy importante, de tal forma que hay más de 40 empresas participando en el Congreso. Y en cuanto a ponentes nacionales y extranjeros, hay más de 50, de los cuales 10 son extranjeros, tanto de Europa como de los Estados Unidos de América. Estos resultados pueden plasmarse a la sociedad en general para que la sociedad perciba la importancia que tiene la diabetes, sobre todo porque tenemos un 13% de nuestra sociedad de personas que tienen diabetes, es un porcentaje elevado, y creo que todos tenemos que ser conscientes de ello. De esos 1.200 profesionales sanitarios tenemos una gran selección con nosotros, 5 de ellos. Por favor, si me acompañáis, que estoy muy solo en el escenario, un aplauso para Paloma, para Francisco, Federico, Luis, Rodrigo, por favor. Os los voy a presentar uno a uno. Paloma Menéndez Cuervo es del Hospital Universitario de Cabuñes, en Oviedo, del Servicio de Endocrinología y Nutrición de la Unidad de Educación en Diabetes. Es enfermera y educadora en diabetes. Paloma, buenos días, bienvenida. Buenos días. Está con nosotros también con Francisco Merino, jefe de Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital La Fe de Valencia. Paco, amigo, buenos días. Muy buenos días. Luis Castaño, del Hospital Universitario Cruces, el IIS Biocruces, en UPV-HU, del Ciberdent de Bilbao. Investigador, Luis. Buenos días. Federico Soliveres Copet, miembro honorario de las Academias Malagueñas de Ciencias. Federico, bienvenido. Y don Rodrigo Abad, que es médico de atención primaria del SMG. Brevemente, en 2 palabras, ¿cómo ha ido el Congreso estos días? ¿Qué podrían destacar ustedes? Brevemente. ¿Quién se lanza? Yo creo que el Congreso ha estado fantástico. El sentir de casi toda la gente es que ha habido una gran calidad, siempre es mejorable, lógicamente. Desde el punto de vista de la educación terapéutica, cada vez ocupamos un poquito más, nos estamos animando cada vez más y la verdad el sentir es muy positivo. Yo, si me permite que haga una visión histórica, como soy el único jubilado
de esta mesa, pues lo que sí he podido ver después de llevar 3 o 4 años casi sin asistir a las actividades congresuales de la Sociedad Española de Diabetes y de haber estado 40 años asistiendo, pues lo que he percibido, entusiasmado, es un recambio generacional, ¿no? No conozco a la mitad de la gente, ¿no? Y la mitad de la gente, eso no es importante, no me conoce a mí. Eso quiere decir que la Sociedad Española de Diabetes progresa, ¿no? Y que el futuro está asegurado, ¿no? Y estamos en el... Bueno, yo quiero hacer referencia a la importancia del estudio Diabet que se ha presentado aquí en Oviedo, que yo creo que es un puntazo, como se dice ahora, a nivel nacional e incluso internacional. Y además, se han presentado numerosos estudios sobre incluso páncreas artificial, sobre innovaciones tecnológicas. Hay que darse cuenta que la medicina avanza y cada vez, afortunadamente, tenemos menos incertidumbre. Cada año que transcurre nuestro congreso se duplica nuestro conocimiento. Por eso es muy difícil para nosotros también estar en todos los procesos formativos dentro de la especialidad, y lo complicado que es la diabetes, aunque parece que es sencillo, visto desde el punto de vista del público que acude aquí, puede ser relativamente sencillo, pero ya veremos luego, como se ha hablado, de que cada paciente es un mundo. Hay que individualizar en diabetes. Ahora han aparecido unas novedades que probablemente ustedes han visto en prensa, de 5 tipos de diabetes. Yo creo que hay muchísimos más tipos de diabetes que con el tiempo se van a ir conociendo. Y fue, desde luego, yo creo que es un éxito de público, de profesionales y de esfuerzo de la organización, a la cual hago referencia, y al comité científico, por supuesto. Bueno, yo, haciendo brevedad, como tú bien has dicho, lo resumiría en que ha ido muy bien. Ha sido un punto de encuentro francamente bueno, el clima nos ha acompañado, hemos compartido vivencias y experiencias muy importantes y de gran utilidad para nosotros, porque en la medida de lo posible luego las puedes exportar a tu práctica clínica diaria. Y es de lo que se trata, venir, compartir unos días con compañeros, compartir ciencia y luego poder llevártela a tu práctica clínica diaria. Sí, bueno, yo como investigador, realmente los congresos para nosotros es el momento donde hacemos intercambio directo de datos y como después comentaremos algunos datos que han salido aquí, el estudio diabetes, que después hablaremos más despacio, es tener unos datos muy importantes de cara a poder que el sistema pueda actuar, que se puedan ver realmente la situación de cómo está, qué está pasando y cómo el sistema puede actuar. Y por otro lado, hemos visto resultados muy interesantes de temas de prevención de diabetes, de por dónde tenemos que ir en los próximos años para evitar que foros como este se tengan que seguir realizando a lo largo de los años. Es muy importante. Y después, yo creo que me gustaría destacar que este acto, en el cual estamos los profesionales y las personas que tienen diabetes, es fundamental. Nosotros todo lo que hacemos lo tenemos que hacer porque hay personas que tienen diabetes y tenemos que formar un tándem entre nosotros para intentar lograr evitar esto, evitar la diabetes, evitar que ocurra y cuando ya ha ocurrido poner los medios para superarlo. Hay una cosa, y es que desde que empezamos a formarnos en diabetes, la diabetes la tiene que llevar el propio paciente, y la tiene que llevar el propio paciente tutelado por el profesional sanitario, por las educadoras, los educadores, por los médicos, y ese tándem es imprescindible. Por eso que la Fundación y la Sociedad Española de Diabetes pues sean sensibles junto con la FEDE de formar este tándem es fundamental. La diabetes y todo el tema de las asociaciones son fundamentales para seguir trabajando en este tándem y que en foros de un congreso científico
también haya este foro en el que podamos intercambiar y ver, aproximarnos, porque el día a día es una aproximación. Pues las fases de juego o de lo que va a ser los próximos periodos, vamos a ir ahora designando cada uno de los contenidos importantes que han tenido lugar en este congreso. Y empezamos por ese estudio al que hacía referencia el doctor Abad, ese estudio Diabetes, que ha dado unas cifras muy importantes. El gran titular, ahora que ven ustedes, es que en España más de 1000 personas debutan al día con diabetes tipo 2 y es la primera gran fotografía que queremos compartir con ustedes. Vamos a escuchar a la doctora Gemma Rojo, que fue una de las colaboradoras de este estudio, una de las iniciadoras de este estudio, y que nos lo contaba en Son 1.057 personas al día en diabetes tipo 2 que desarrollan diabetes, o sea que se les diagnostica diabetes. 1000 nuevos casos al día pueden aparecer. Este tipo de estudios tiene varias funciones. O sea, una, poner las cifras encima de la mesa con un carpetazo. Poner a disposición de la comunidad de investigadores herramientas para seguir trabajando, para mejorar el conocimiento sobre la diabetes. Todos los años saber cuántos diabéticos hay, bueno, realmente da igual que haya 5000 más o menos. La cuestión es que son muchos. Sabemos lo suficiente incluso como para empezar a prevenir, lo que pasa es que es difícil porque requiere medidas políticas, una inversión pública importante posiblemente, y por eso quizás la ayuda que podamos hacerle a nuestras autoridades sanitarias es precisamente decirle, bueno, vamos a estudiar solamente a estos o vamos a intentar prevenir solo en este estrato, que son los que tienen más riesgo, y cuando haya más dinero seguimos con los demás. Hay que establecer medidas políticas sanitarias que hagan que todo el mundo esté mejor informado y que sepan cómo aplicar las medidas que todos decimos que son las que hay que aplicar, que es comer más sano y hacer más ejercicio. Y a lo mejor pues también tener algunos hábitos más saludables, o sea, el no fumar o el no abusar de determinados hábitos que no son demasiado buenos. Personal a cada uno de ellos. Empezamos con Federico, que participó también en la presentación de este estudio. ¿Qué le parecen estos datos? Bueno, este es el estudio de incidencia, es decir, de cohortes, es decir, el estudio para ver cuántos casos nuevos aparecen, que se hace sobre el estudio de prevalencia o transversal que se comenzó en el año 2006. La importancia de ese estudio, si me permite, te lo voy a contar con una anécdota. Este estudio era una necesidad, el estudio de diabetes, porque no se sabía cuántas personas con diabetes había en España. Se sabía porque había algunos estudios locorregionales, pues estaba el estudio Asturias, el estudio de Lejona, el estudio que hemos hecho en el sur, en Pizarra. Se sabía que había muchos, aproximadamente un 13%, y que estaban aumentando año tras año, del 9, del 10, del 11, del 12, del 13%, en los estudios sectoriales que se estaban haciendo. Cuando hicimos en el sur el estudio Pizarra, a finales del siglo pasado, pues publicamos los datos y un periodista me hizo una entrevista y en el periódico dije que había un 14% de personas con diabetes, porque en Andalucía hay más personas con diabetes, porque hay más obesos que en otras partes de España, un 14%. Cuando llegué a mi casa por la noche del hospital y pongo la televisión, de una forma rutinaria, de pronto, en una cadena local, oigo mi nombre. ¿Qué estaba pasando? El delegado, esto era el año 99, el delegado de salud, del Servicio Andaluz de Salud en Málaga, había ido a la televisión local, se había llevado a una doctora cuyo nombre ni especialidad voy a decir y desautorizó aquellos datos. Y le preguntó a la doctora, que pertenecía al organigrama, ¿cuántos diabéticos hay en España, en Málaga? 6,5%. ¿Qué estaba pasando? Que nosotros habíamos contado los diabéticos en la población, como ha hecho el estudio diabetes con curva de glucosa, etc. Y ellos solo contaban los que acudían a atención primaria. Y esos eran los únicos diabéticos y los datos oficiales. Y todo lo que se oponía a aquella información era falso. Y nuestros datos fueron desautorizados por el establishment político. Por eso era tan importante otros estudios y hacer un estudio nacional. Cuando se hace el estudio de diabetes, en el que tuve el privilegio de participar, y se presentan en el 2012, después de haber hecho un gran estudio en el que participaron un montón de grupos españoles y de investigadores. Es un estudio que demuestra que en España podemos colaborar y no competir,
que podemos hacer grandes proyectos juntos y no separados, etc. Y se presentan en el Instituto de Salud Carlos III, que lo había financiado, que es un órgano del Estado. Por primera vez el Estado tiene que asumir la proporción en la cantidad de personas diabéticas que hay en España. Esto es, hay muchas más conclusiones del estudio, muchas más, pero esta es la más tangible, ¿no? Es que ahora nadie puede dudar de cuántas personas con diabetes. Y este estudio ha permitido, por ejemplo, que la doctora Gemma Rojo hoy pueda presentar por primera vez un estudio de cohortes, estudio de incidencia, y decir, es que en España hay 1000 personas por día nuevos enfermos con diabetes. 400.000 personas al año son muchas personas. Es hora de tomar ya medidas, ¿no? Sí. Digo, Panamá, los que veis muchos tipo 2. Yo, como médico de primaria de Asturias, puedo decir, y bueno, yo creo que cualquiera lo puede confirmar, cualquier médico lo puede confirmar, que la diabetes es uno de los problemas sanitarios más graves por sus proporciones epidémicas que tenemos. Y también les voy a decir un dato que quiero que recuerden. Cada euro que invertimos en prevenir, vamos a ahorrarnos 10 euros en los próximos años. Y eso tienen que saber los políticos. Lo que pasa es que los políticos o los gestores, como muy bien decía Federico, pues probablemente lo que quieren es, miran el cortoplacismo, pero hay que mirar más a largo plazo. Entonces, este estudio es muy importante porque desde el 2012 sabemos la prevalencia. La prevalencia quiere decir que es todos los individuos afectados independientemente de la fecha de inicio, ¿no? Mientras que ahora tenemos el conocimiento de los casos nuevos de la enfermedad en un periodo. Quiere decir que en un año más de 380.000 personas en España van a ser diabéticas. Fíjense lo importante que es eso. Y hay que poner medidas preventivas. A mí lo que más me ha llamado la atención, aparte de las cifras que son, digamos, aterradoras, me llama la atención cuando publicasteis en el 2012 la elevada tasa de sedentarismo que tenemos en el país. Más de un 50% de nuestros pacientes diabéticos son obesos. Sí, claro, sin duda. La diabetes, la prevalencia de diabetes tan alta no ha surgido en el vacío. No es que nosotros tengamos un carácter diabético, los españoles, ¿no? Por así decirlo. Surge porque hay una serie de factores de riesgo, por ejemplo, el sedentarismo. España es el país más sedentario de Europa. Es increíble que los finlandeses sean más activos que nosotros. No hay razones. Por tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que la diabetes tipo 2, junto a la obesidad, es una enfermedad histórica. No es una enfermedad primariamente biomédica, es secundariamente biomédica, es una enfermedad histórica. Cuando yo terminé la carrera en el año 69, apenas veía gordos, algunos, y los diabéticos tipo 1 los veíamos cuando ingresaban en coma diabético en el hospital, y entonces los veíamos, y los diabéticos tipo 2 pues se veían de vez en cuando en la consulta, porque había pocos diabéticos. Es en la segunda mitad del siglo XX cuando se produce es una enfermedad histórica del siglo XX. Por tanto, es una construcción cultural sobre un fondo genético. Podemos hablar, si luego haces preguntas sobre la primera conferencia sobre los neandertales, ¿no? Pero, por tanto, si es una enfermedad histórica, históricamente podemos cambiarla. Y eso se llama prevención. Y eso son palabras mayores. Bernal Soria, que fue ministro de Sanidad y fue presidente también de la Fundación, preguntado, dijo, España tiene un buen sistema sanitario que ha fracasado en la prevención. ¿Y por qué ha fracasado en la prevención? Es una pregunta que no voy a contestar yo aquí, aunque tengo algunas ideas al respecto. Porque para cambiar el mundo hace falta más que un establecimiento médico, ¿no? Hace falta cambiar la historia, ¿no? Sí, yo quería ir porque la palabra prevención ha salido ya bastantes veces en el poco tiempo que llevamos, y es que es un tema muy importante porque la diabetes, el estudio diabetes, además de saber cuántos diabéticos teníamos, da algunos otros datos, y es los niveles de obesidad que hay en la población. El estudio diabetes es un estudio entre 18 y 80 años. Y tenemos datos de obesidad en los adultos.
El tema es que si tenemos obesidad en los adultos, y en otros estudios sabemos que la obesidad infantil es muy importante. Tenemos el privilegio, y digo privilegio entre comillas, de ser uno de los 3 países europeos, uno de los 3 que más obesidad infantil y de la adolescencia tenemos. Es un problema, porque de un niño o de un adolescente obeso vamos a tener un adulto obeso. Y este es el problema que tiene detrás el estudio diabetes. Tenemos entonces que actuar, y por eso tenemos que actuar. Yo soy pediatra, tenemos que actuar, y tenemos que actuar temprano. Es muy difícil a una persona de 60 años hacerle cambiar los estilos de vida. Por eso cuando a veces infravaloramos la obesidad del adolescente o la obesidad infantil, decimos, bueno, es fundamental. Y estamos hablando de hábitos de vida, o sea, qué comemos, qué ejercicio hacemos. Otro dato muy importante que salió en el estudio de diabetes, porque el estudio de diabetes no solamente es cuántas personas hay con diabetes, cuántas personas había con diabetes, cuántas personas fuman, cuántas personas tenían la tensión alta, cuántas personas eran obesas, todo eso, y qué tipo de ejercicio hacía. Las tasas de tabaquismo son también altas. Entonces, al final son todo papeletas. Tenemos la tensión alta, fumamos, hacemos poco ejercicio, somos obesos y tenemos diabetes. Tenemos todas las papeletas para que nos toque el gordo. Entonces, por eso es muy importante, y hay cosas que se pueden hacer y se deben hacer ya. A mí me impresiona porque con las campañas que tenemos de tabaco en este momento y bueno, estamos hablando de diabetes, pero es que es fundamental el tabaco. Y yo no puedo entender que una persona adulta que fume, pues bueno, ha fumado todavía, pero que los jóvenes sigan fumando. Es fundamental que sigamos trabajando en este tema. Y estamos hablando hoy de diabetes, y yo pongo el foco en la tensión, en la alimentación, en el tabaquismo, porque son todos boletos que juntos en una persona obesa dan diabetes, y ya digo, tienen los boletos para que después tenga lo que llamamos en nuestra nomenclatura el riesgo cardiovascular, o sea, que empiecen a aparecer complicaciones porque claro, decir yo tengo diabetes, vale, bien, ya tienes ahí un apellido, tengo diabetes. Lo importante es tener diabetes y además ser obeso, y eso porque eso te va a dar una serie de complicaciones que es lo que podemos evitar. Por eso la prevención es fundamental, y a mí me gustaría que quedara una cosa muy clara: prevención, y prevención temprana. Se puede hacer mucho. Nosotros somos profesionales que utilizamos muchos fármacos y somos incapaces de transmitir a la población que, además de los fármacos, que son muy útiles, la sociedad tiene que cambiar de estilos de vida, y no nos cansaremos de decirlo. Y esas personas que están utilizando muchos fármacos podrían utilizar menos, posiblemente, si hicieran más ejercicio, si bajaran un poco de peso, etcétera, etcétera. Yo ayer estaba cenando en la cena del Congreso con una persona que tiene diabetes, un profesional, y decía, pues sí, ahora estoy haciendo más ejercicio y entonces la medicación la estoy bajando. Es fundamental la prevención. Para los que no son y para los que lo son, intentar quitar boletos de este tipo, que no nos toque la lotería. No, simplemente en relación con lo que está comentando Luis, no hace mucho, creo que fue la semana pasada, precisamente en el New England Journal of Medicine, que es una publicación de mucha importancia para los profesionales de la medicina, se veía un incremento del riesgo para aquellos niños que generaban su obesidad a la edad de 7 años y la mantenían del orden del 4% para el desarrollo de diabetes en la edad adulta. Quiere esto decir que lo importante es que hemos de ser capaces de idear estrategias en salud. Y no hace mucho, hace un par de semanas, en la Comunidad Valenciana, donde yo trabajo, se hizo un foro entre la Consellería de Educación y la Consellería de Sanidad, precisamente para hablar de diabetes. Y claramente los profesionales de la educación se quedaban sorprendidos cuando nosotros le hacíamos ver la importancia de que tengan liderazgo en educar en salud. En salud se educa, como todo en esta vida, en casa y en los colegios. Pero es que hoy en día los niños en los colegios están 12 horas.
Entonces, es donde más posibilidades hay de incidir. Y mientras no se responsabilicen en este tema profesionales de la política y de la educación, pues vamos un poco ahí a remolque, parece decir. Yo estoy de acuerdo con Luma porque la teoría nos la conocemos todos, ¿no? Pero luego la práctica, ¿qué pasa en esto? Yo creo que la doctora Gemma Rojo ha tenido una expresión, hay que poner y dar un carpetazo ya, ¿no? Quiero decir, es una situación gravísima el hecho de que 40 personas a la hora tengan una diabetes, ¿no? Y tanto a nivel de gestión como a nivel de equipo tenemos que ponernos las pilas. Sobre todo teniendo en cuenta que somos un equipo, pero no solamente somos un equipo los profesionales sanitarios, ¿no? La investigación, los clínicos, la educación terapéutica, sino que somos un equipo donde estamos unidos con los pacientes. Con lo cual, este foro, yo creo que siendo el primero, es muy importante y es muy evidente que el paciente está en el centro. Otra cosa es que cada uno tenga sus propias barreras, incluso a veces nosotros nos protegemos, los clínicos se protegen, la educación se protege porque, bueno, nos conocemos, pero siempre hemos estado muy separados, ¿no? La idea es bajar esas barreras porque tenemos capacidades y habilidades. Con lo cual, desde el punto de vista de educación terapéutica, hay que invitar a que el paciente esté dentro de los procesos, los programas estructurados. Es decir, si algo queremos en educación terapéutica es saber para hacerlo cada vez mejor con calidad. Siempre lo hacemos desde el punto de vista, todos los programas se han hecho, se han trabajado desde el punto de vista sobre todo de datos biomédicos, menos datos educativos que cada vez en la investigación afloran más. Pero ¿y la opinión del paciente? Y la opinión del paciente en cuanto a la estructura de un programa que dice, oiga, eso está estupendo para usted en su estándar, pero resulta que a esto a mí me parece poco práctico, porque a mí no me interesa que me cuente tanto de la que es la farmacocinética de la insulina, como mi practicidad en el día a día, de dónde me pincho la insulina, por qué me han cambiado la aguja, las apps y los webs que cada vez son mayores, qué uso le puedo dar, cómo podemos tener algo más efectivo en los resultados, ¿no? Con todo esto que hay. Con lo cual, yo creo que ya va siendo hora y a lo mejor a nivel institucional pues hay que plasmarlo de otra manera, donde todos seamos uno, en piña, en bloque. Yo creo que es lo más importante para hacer. Sí, Luis se preguntaba por qué los jóvenes, a pesar de que en la cajetilla pone que el tabaco mata, siguen fumando. Pues porque las palabras matan. De hecho, los médicos hemos hecho un gran énfasis, los epidemiólogos, los científicos, en que se llamen factores de riesgo a todas estas cosas. Los jóvenes aman el riesgo y, por tanto, flaco favor le estamos haciendo proponiéndole precisamente lo que aman, ¿no? Y fracasaremos sistemáticamente porque los jóvenes están en un contexto cultural determinado. La educación para la salud no es independiente de la educación sin adjetivo, es parte de la educación sin adjetivo. Cuando uno en cualquiera de los estudios epidemiológicos, también en el diabetes, analiza cuál es la variable que más fuerza explicativa tiene en la predicción del riesgo de obesidad, es el nivel de estudios equivalente a universitario. Tiene 4 veces menos de riesgo que la persona sin estudios o equivalente, ¿no? Por tanto, es el nivel de estudio. Para educar a un niño hace falta toda la tribu. Para cambiar los factores de riesgo hace falta toda la tribu. Esto es una cuestión muy importante. ¿Saben ustedes cuál es la variable que más influye en la importante diferencia de prevalencia entre las 17 comunidades autónomas en el estudio de diabetes? El PIB, que no depende de los individuos uno a uno. ¿Saben ustedes la segunda variable que más influye en la diferencia en la prevalencia de obesidad entre las 17 comunidades autónomas en el estudio de diabetes? El índice Gini, que es un índice de desigualdad. Por tanto, la desigualdad socioeconómica, que es una desigualdad política, es la que más influye en la obesidad. Por tanto, naturalmente que tenemos una responsabilidad individual. Todos somos libres, todos somos responsables, todos somos autónomos, pero hay una responsabilidad de la tribu que es la que hace que preguntas como Luis nos produzcan a todos los que nos dedicamos uno por uno, que es lo que hacemos los clínicos, al resolver tus factores de riesgo, a vivir cotidianamente nuestro fracaso, ¿no? Efectivamente, y eso lo vemos. Yo tengo una población, yo trabajo a 12 kilómetros de aquí, en Pola de Siero, y tengo una población de etnia gitana, en concreto, que estoy viendo con preocupación que las tasas de diabetes en ellos se han incrementado. Y se los explico, bueno, es una hipótesis, pero yo creo que es una hipótesis plausible,
Se los explico, intento explicarles, mire, sus antecesores, que parece ser que por datación de DNA mitocondrial se sabe que proceden del norte de la India, aproximadamente pues llegaron a España sobre el 1400 y pico. Esta transhumancia les implicaba a que todas las generaciones anteriores tuvieran que caminar y desarrollar una actividad física considerable, aparte de, bueno, probablemente una dieta a base de pocas calorías, ¿no? ¿Y ahora qué han llegado? ¿Qué ha pasado? Pues bueno, la integración de la etnia ha supuesto que estas personas tengan acceso a una alimentación hipercalórica, muchas de ellas con grasas trans, por eso tienen unas altas tasas de sus niveles de colesterol y triglicéridos es muy elevada, y obesidad. Y además es que tengo familias enteras donde, curiosamente, lo mismo ocurre, creo, también con los chicanos, con los mexicanos que se han trasladado a Estados Unidos. O sea, esto es así. En nosotros, que procedemos pues étnicamente, hay una variabilidad étnica. Hay un estudio muy interesante que es el estudio de Genographic Project de migraciones humanas. A lo largo de nuestros antecesores han tenido muchas hambrunas y se tenían que desplazar continuamente. ¿Quiénes hemos sobrevivido o supervivido? Pues aquellos que tenían el gen ahorrador, y eso es así, porque aquellos que mantenían en épocas de abundancia transformaban en grasa, y esa grasa en épocas de sequía alimenticia, se puede decir, pues nos ayudaba a sobrevivir. Ahora, ¿qué ocurre? Que llevamos 3 o 4 generaciones donde hacemos una vida totalmente sedentaria. Curiosamente, yo a mis pacientes diabéticos tipo 2, por ejemplo, que son obesos, aparte de un tratamiento, les digo, si están prejubilados muchos de ellos, algunos mineros, les digo, vete a Oviedo a comprar el periódico y vuelves. Bueno, es una forma de decirles que hay que caminar, y hay que caminar por lo menos 10, 12 kilómetros o 15 al día, 15 kilómetros al día. Los que me hacen caso, aparte de tomar la medicación, el resultado es espectacular. Es espectacular. Muchos de ellos con insulina, he tenido que quitarles la insulina y muchos fármacos. O sea, es importante cambios y el autocontrol, lo que hablábamos antes, el autocontrol debe ser ayudado también por las asociaciones, importantísimo. Las asociaciones de pacientes ayudan mucho, la familia ayuda muchísimo también en este caso, y debe implicarse en estos pacientes. Y otra cosa que yo quería preguntarle a Federico, que me llamó la atención cuando hizo la presentación el otro día, que resaltaba la paradoja española. Dice que tenemos una alta prevalencia de diabetes y relativamente baja mortalidad asociada. ¿Nos lo puedes explicar? Sí, esto es lo que se llama paradoja española. Sí. Pues la verdad es que no hay una explicación clara. Tenemos una alta prevalencia de factores de riesgo, diabetes, obesidad, tabaquismo, sedentarismo, y sin embargo la mortalidad es de las más bajas de Europa. Sigue siendo por enfermedad cardiovascular. Esto se llama la paradoja española. Y hay numerosas hipótesis. Nosotros hemos trabajado en esto en torno a un gen que es la esteroil con enzima desaturasa, pero no voy a entrar en estos detalles. Yo creo que es por el aceite de oliva virgen. El 80%, y el aceite de oliva en general, el 80% de los españoles consumen o bien solo o bien mezcla aceite de oliva. Esto nos convierte en una comunidad geopolítica con una singularidad nutricional muy específica, junto con otros países del Mediterráneo que también tienen estas paradojas, como Italia, como Grecia y el norte de África. En el estudio de diabetes, si uno se pone arriba de España, hace un mapa y mira España desde un avión y separa las personas que consumen aceite de oliva de las que no consumen aceite de oliva, las personas que consumen, sean hombres o mujeres, todas tienen el HDL, el colesterol bueno, más alto. Por tanto, poblacionalmente estamos protegidos, pero esto de las paradojas hay que tener mucho cuidado. Yo estaba, si me permites una anécdota, estuve en un congreso internacional una vez, sentado allí con una serie de jefes y alguna persona de la industria,
Y salió esta conversación de las paradojas. Todos los países tenían una paradoja. La paradoja francesa era el vino tinto y había una paradoja albanesa que nunca supe muy bien explicar cuál era la causa. Pero estaba allí sentado un alto representante de la empresa que produce la aspirina, de la Bayer, ¿no? Y dice, ¿ustedes no se han dado cuenta que el único común denominador de todas estas paradojas es que todo el mundo toma aspirina, ¿no? Bueno, pues esa sería la paradoja de la Bayer, ¿no? Bueno, no, pero yo creo que en España fundamentalmente es el aceite de oliva. Por eso es tan importante los estudios que se dedican a investigar sobre el valor biológico de la dieta mediterránea. Ustedes saben que en Estados Unidos, de los 12 trabajos que la FDA, la Food and Drug Administration, utilizó para autorizar que se pusiese alimento biosanitario saludable para el aceite de oliva, 3 eran de investigadores españoles, en este caso investigadores andaluces, pero investigadores españoles. La ciencia, igual que en el siglo XIX los mercados iban detrás de los ejércitos, en este momento los mercados van detrás de la investigación científica. Este es un ejemplo clarísimo, ¿no?, el del aceite de oliva. Por tanto, la paradoja española, que es cierta, se debe hoy por hoy, y mientras alguien no me diga lo contrario, al alto consumo que debe de seguir siendo estimulado del aceite de oliva virgen. Muy interesante todo lo que nos están contando, pero me van a permitir que hagamos un cambio de tercio, porque hay muchos temas en este congreso a debatir. Sin duda nos daría para muchos más minutos. ¿Les parece que hablamos el melón de la tecnología? Porque yo creo que es un tema que puede interesar a muchos de nuestros presentes. Vamos a ver lo que la doctora Pilar estuvo hablando sobre la tecnología en relación a la diabetes tipo 1. La vemos. En diabetes 2 más 2 jamás son 4. Con lo cual, cada paciente va a tener sus peculiaridades y tú te tienes que ajustar, pero partiendo de la misma base, a tener claros los puntos de educación a los pacientes es algo importante. Estandarizar la forma de actuación y que cada uno no lo haga de por libre, a lo loco, es importantísimo, porque si no se va a volver contra ti. ¿Qué criterio seguir? El sentido común es importantísimo. Empezar por subir una cantidad pequeña en función de las flechas y ver la respuesta que tiene esa subida en el paciente es lo que te marca que tú seas un poquito más generoso a la hora de subir o no lo seas. Los pacientes están por delante de los profesionales en muchísimas ocasiones. Las redes sociales han venido a ponerles delante en cartel una serie de opciones que el profesional no le ofrece. Empieza a haber incongruencias entre comunidades que se pagan, comunidades que no se pagan. Eso hay que uniformarlo. Estamos en un momento de mucho cambio. Pocos son los centros donde sí se aplican ya o se intenta protocolizar y ver lo que hacen otros grupos, qué es lo que debo hacer yo, pero creo que la gente los profesionales se están sumando porque ven que si no los pacientes les van a demandar algo que ellos no... Creo que vamos a hacerlo muy bien en el futuro. Doctora, hay muchísimo que decir sobre la tecnología. ¿Podríamos decir claramente que estas nuevas tecnologías que han llegado para el control de la diabetes están cambiando también los tratamientos? Están cambiando los tratamientos y están cambiando la manera de abordar la consulta médica, la consulta a la educadora del paciente con diabetes. ¿Por qué? Porque es mucha la información a la que se tiene acceso hoy. Es muy importante filtrar y tener unos sellos de calidad de esa información. En esto tenemos que ponernos las pilas. La NICE y otras sociedades científicas ya lo están iniciando, pero en nuestro medio es muy importante porque son muchos las personas de habla hispana que acceden a páginas en español que no a las en inglés, ¿no? Y por tanto muchas de las estrategias se hacen pensando en el inglés, pero luego los nuestros van a las españolas. Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo para que el paciente, esa información que está captando de la red, esté en consonancia con los mensajes que luego nosotros le vamos a transmitir y que son los que realmente le van a ayudar al control de su enfermedad. Esto en cuanto a las redes sociales. Y luego en cuanto a la tecnología en el día a día,
Vamos, yo que creo que estamos en una edad aceptable, no voy a dar más detalles, pero yo recuerdo mi época de residencia donde los glucómetros había que esperar 1 minuto y 20 segundos para que te diera el valor de glucemia. Y estabas allí mirando el paciente y tú a ver, ¡ay, ha salido o no sale!, ¿no? Esto hoy en día es impensable. Pero es que ya el glucómetro no te da en 3 segundos, 5 segundos con una cantidad irrisoria de sangre el valor. Es que además te sale una flechita diciendo cómo tienes que proceder. Quiere esto decir que hay que hacer un esfuerzo muy importante en educación, en formación, y que el paciente se vaya plenamente satisfecho de la consulta, en que sus conocimientos son claros y va a saber actuar. Porque si esa información no la tiene, la va a buscar. Y caemos en el peligro de que la fuente de información segunda no sea la más adecuada. Y ya empecemos a generar confusión y conflictos a la hora de tomar decisiones. A mí siempre me gusta decirle a los pacientes que en el mejor de los casos en la consulta un día de mucha generosidad va a estar 15 minutos, 20 minutos, pero el día son 24 horas y el resto de horas va a estar solo en su casa y tiene que tomar decisiones a cada minuto, a cada actuación. Yo creo que la doctora Martín Vaquero ha dado el clavo, ¿no? La educación, la formación, no solamente desde el punto de vista de educación terapéutica, sino que nosotros los profesionales, sobre todo, por ejemplo, un grupo importante en educación terapéutica lo formamos las enfermeras, tenemos que formarnos en el mundo digital, ¿vale? Como personas, cada uno tiene su propia formación y sus propias habilidades, pero todo va tan rápido que hemos de formarnos en diabetes digital, y todos hemos de intentar estar unidos en ese aspecto, bajar barreras otra vez. Porque a lo mejor el paciente a mí me enseña muchas cosas que yo no sé, y yo a él también. Desde el punto de vista investigador, dentro de la educación terapéutica, también todo va muy rápido y muchas veces no hay resultados de consenso, que es lo que ella comentaba, ¿no? Habría que tener consenso, protocolos, aprender de los resultados que están y formular los nuevos. Pero bueno, yo creo que la educación terapéutica cada vez tiene un nivel de evidencia más importante y por lo tanto a partir de ahí vamos a ir creciendo. José Antonio Marina, que es un prolífico filósofo español, en uno de sus libros decía que la gravedad nos salva, la gravedad nos mata, ¿no? Y yo creo que con la tecnología casi habría que aplicarle la misma tesis, ¿no? La tecnología nos salva y la tecnología nos mata. Yo me acuerdo que en los albores de la Expo del 92 en Sevilla, en el edificio inteligente de la Expo del 92, Smart Building le llamaban los sevillanos, ¿no? Yo creo que de broma, porque ardió. El edificio inteligente de la Expo ardió. Pues la Consejería de Salud organizó un magno encuentro de los trusts tecnogerenciales de España, en donde se juntaron unas 500 personas relacionadas con el mundo de la gestión, el mundo de la tecnología. Y la estrella invitada era el profesor Castilla del Pino, que no sé si lo conocen, pero es una de las figuras más egregias de la medicina y de la psiquiatría española, que también era andaluz. Y Castilla del Pino dio una conferencia, y en un momento de la conferencia, nunca se me ha olvidado, lo he citado muchas veces, con gran acidez y mayor lucidez, dijo: los pacientes de nuestro tiempo no pueden aspirar a que los quieran, sino solo a que los curen. Y que médicos y pacientes, después de puntos suspensivos y otras frases, y que médicos y pacientes en el momento actual, y era el 92, compiten por la tecnología. Por tanto, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pues claro que la tecnología nos salva, ¿no? Y nos produce y nos proporciona herramientas utilísimas, pero la tecnología no puede ser el sustituto de lo que Laín Entralgo llamaba la amistad médica. Y para el sistema médico, y con él, porque el sistema médico, como todo marco de referencia sociopolítico, educa a los médicos y educa a la sociedad, ¿no? Y los seráficos personajes de Operación Triunfo, puestos en el diabólico del Gran Hermano, se convertirían en personajes diabólicos y al revés, ¿no? Por tanto, el marco de referencia es muy importante. Pues al final lo que pasa es que la tecnología tiene unos intereses y unas debilidades que hace que sustituya lo que Laín Entralgo llamaba la amistad médica. ¿Y cuál es la clave de todo esto? El tiempo. El tiempo.
La tecnología consume una gran cantidad de tiempo. La transferencia del poder médico al poder del paciente, que es la clave de la autonomía, del principio de autonomía, consume mucho tiempo. Y ese tiempo que se consume se quita de esa otra parte que es la educación en su sentido genuino, porque la educación no es solo la enseñanza de habilidades, la educación es la transferencia de poder y es la amistad médica, lo que Laín llamaba amistad médica. Y por tanto, no se puede uno cegar con las ventajas de la tecnología. Y un último comentario crítico, no de este Congreso, sino de la ciencia en general, y este Congreso, por tanto, no se han producido grandes avances científicos en los últimos 10 o 15 años, se han producido grandes avances tecnológicos. Y esto hay que tener mucho cuidado, porque el gran avance científico será el día que se cure la diabetes. Este será el gran avance científico. Y la diabetes hoy sigue prácticamente igual, por mucho que sepa sobre ella, que cuando Banting y Beth descubrieron la insulina, ¿no? Sí, pero estoy totalmente de acuerdo con Federico. Lo que, por ejemplo, desde mi especialidad de medicina de familia, intentamos es llevar a los pacientes, transmitirles, tener cercanía con los pacientes y tener apoyo. La tecnología es importante, pero no lo es el todo. Yo a mis residentes de familia siempre les explico la importancia de saber explorar, que ahora, a pesar de que dispones en el hospital, cuando haces las guardias, dices, bueno, vamos a hacer una resonancia. No, primero hay que explorar al paciente, tener empatía, que es fundamental. Sin ello no se pueden conseguir éxitos que muchas veces es la base de tratamiento de múltiples enfermedades. Y como muy bien decía Federico, seguimos exactamente igual, con un mal control, por ejemplo, de la diabetes. Los resultados del país, hay muchos, pero los más eficientes, por decirlo así, están alrededor del 50%, ¿no? O sea, quiere decir que tenemos un mal control. Y otra cosa que no hemos hablado antes, que es, por ejemplo, a mí me preocupan mis pacientes. Yo tengo un cupo de 1.600 y pico pacientes, de los cuales tengo diagnosticados de diabetes 125 aproximadamente. No tengo la cifra ahora mismo, pero tenía 123, 125. Me preocupan ese otro porcentaje de ese 7% que está sin diagnosticar. ¿Por qué? Porque no vienen a la consulta. Eso es lo que me preocupa, porque mis pacientes que vienen a la consulta, esos los tengo diagnosticados. Los hiperfrecuentadores que vienen múltiples veces, pues los tengo muy bien diagnosticados. Ahí está otro problema muy importante. La tecnología nos tiene que ayudar. Si hablamos de diabetes tipo 1, es evidente que el futuro va por las máquinas tecnológicas, por el páncreas incluso artificial, que la doctora Regla, por ejemplo, nos habló de los sistemas de estudios de páncreas artificial, de la importancia del closed loop, ¿no? Que las conclusiones es del sistema de ASA. Ahora hablaremos de ello. Sí. Entonces, claro, como decía antes, cada tipo de diabetes, cada persona con diabetes requiere un tratamiento individualizado. Y eso parece, Luis, que la tecnología empieza a permitirlo. Sí, yo con el tema de la tecnología, yo soy un ignorante, debe ser por mi edad, pero creo que es imprescindible. Digo que soy ignorante porque yo estoy viendo a algunas personas que están escuchando y al mismo tiempo están con el teléfono, ping, 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 ping. O sea, son máquinas. Efectivamente. Pero son imprescindibles la tecnología. Y ahí tenemos una suerte. Igual que decía que no cambiamos los estilos de vida, sin embargo la tecnología, como la diabetes tipo 1, ocurre en los jóvenes son fans de la tecnología y coincido con la educadora que decía, es que son las personas que tienen diabetes que nos vienen y que nos, oye, mira, es que he visto esto, he visto esta apps, y yo digo, la apps, a ver cómo y tengo esto y esta máquina y mira tú, y oye, tienes que descargar, sí, no te preocupes, ya te lo descargo y te lo mando, y tú, quiero decir que va más rápido la tecnología y los propios pacientes que vamos nosotros. Pero para nosotros eso es muy importante. Pero por otro lado, la calidad de vida que está permitiendo toda esta tecnología, yo por ejemplo, para mí, cuando un niño
debuta con diabetes, pues, bueno, pues por las noches la hipoglucemia, los padres no duermen, tal cual, no saben cuándo está por ahí, cómo estará, no estará. Ahora las nuevas tecnologías que si le baja la glucemia con el sensor que tiene, ¡plaf!, le salta al padre una alarma, o si está... Quiere decir que podemos pasar perfectamente lo que está pasando en el momento a un sistema, a un teléfono. Quiere decir que todo eso nos da calidad de vida, los infusores nos permiten llevar una vida relativamente menos estricta de lo que realmente antes, es que no puedes hacer esto, no puedes hacer otro. Tú puedes, digamos que las nuevas tecnologías o estas tecnologías son claves con una educación por parte de los dos colectivos, por parte de los profesionales que tenemos que ir y que nos está costando mucho porque ya tenemos cierta edad, los jóvenes. En este momento está habiendo otra ponencia aquí en este palacio sobre la aplicación de las nuevas tecnologías para los profesionales, porque realmente para nosotros es un reto, pero, como digo, tenemos la suerte de que como la diabetes tipo 1 ocurre en jóvenes, pues está yendo a un ritmo trepidante y desde luego es una ventaja porque nos está permitiendo ver la realidad. Nosotros antes, yo me acuerdo cuando en la consulta venía la persona con su cuaderno anotado todas las glucemias de todos los días. Si ahora es que ya te lo traen en el móvil y te lo descargan por el sistema. Entonces, realmente es fundamental y mejora la calidad de vida. Y después hablaremos, pero yo tengo grabado cuando yo empezaba a trabajar en diabetes que hablaban del páncreas artificial y entonces era una máquina inmensa y decían, esto es un páncreas artificial. Nosotros teníamos una máquina que hacía casi como de páncreas artificial, o sea que te medía y que te inyectaba, pero era una máquina que tú no podías ir por ahí con ella. En este momento los sistemas de asa cerrada, que ya se está aproximando a este concepto, son cosas muy pequeñas, es decir, que va avanzando muchísimo. Entonces, bueno, pues todavía no podemos curar, todavía no tenemos un páncreas que podamos meter dentro de la persona, pero las nuevas tecnologías, los nuevos dispositivos son fundamentales. Seguimos hablando de tecnología. Déjenme introducir una opinión más, que es el siguiente vídeo, y seguimos hablando, no nos vamos a ir, pero es una visión complementaria a todo lo que están diciendo. Vamos a escuchar el siguiente vídeo del doctor Marcos. No valen todos los sistemas para todo el mundo, eso sería la respuesta clara, y sí, es importante adaptar en función de necesidades, incluso de barreras como pueden ser. También tenemos que jugar con la barrera económica, eso es una barrera que actualmente tenemos y que también tenemos que gestionar. Hay que ver el paciente en todas sus dimensiones y decidir en función de eso. Tenemos la idea inicial de que los sistemas de monitorización, los continuos, la glucemia capilar, parece que solo hacen la medición continua o la medición puntual, pero tienen como un montón de aplicaciones, opciones, que sí que realmente puede incluso ser una barrera para el paciente. Si tenemos un paciente muy demandante, muy activo, que participa mucho en su terapia, si le doy un dispositivo que le dé poca rentabilidad, no vamos a tener todo el provecho que nos puede dar los sistemas de monitorización. Los beneficios, yo diría que pueden ir casi en dos líneas. La primera es conocer de verdad cómo está su control y cómo es su comportamiento glucémico. Y en otro punto, que aquí es la respuesta más difícil, en función del paciente puede ser una herramienta para tomar decisiones. La educación, en este caso la educación diabetológica, estructurada, continua, con un seguimiento, es pieza fundamental para este tipo de terapias. Es pieza fundamental en el tratamiento, control y la gestión de la diabetes, y en la monitorización. El paciente debe ser el que guía casi su patología, en este caso en la diabetes. Quitaba la palabra, pero quería añadir a todo este debate tan interesante lo que él decía, ¿no? Por ejemplo, que no toda la tecnología vale para todo el mundo, que se puede personalizar incluso hasta la tecnología, ¿no? Bueno, yo quería acabar con la idea anterior. Yo creo que es verdad que lo que decía Federico, ¿no? Nuestro objetivo es curar la diabetes, a esos efectos no hemos cumplido, no estamos.
tiene que haber cambios, pero dado que no lo hemos conseguido, llevamos tantos años sin conseguirlo, yo quiero sentirme bien en ese camino, yo quiero luchar, quiero estar motivado como paciente. Entonces, no me quites la ilusión, ¿me explico? Ese es el objetivo final y sobre todo de los profesionales sanitarios. Pero no me quites la ilusión, yo quiero estar comprometido, yo quiero trabajar, yo quiero tener habilidades tecnológicas que me empañen, no sé si llamarlo así, que me habiliten por seguir. Es decir, la emoción, la motivación, la proactividad. Es decir, si hay un paciente proactivo, aunque tenga baches, ¿no?, es el paciente, la persona con diabetes. Es decir, siempre está que se cae y que se vuelve a subir. Que yo ahora me dan la pastilla, primero me dicen lo de la diabetes, bueno, vale. Después, ¿qué es la pastilla? Bueno, yo como en mi tribu lo de la pastilla es menos malo, pues venga, vale, venga. Pero después de unos años me dicen, oiga, la insulina. Y después incrementar los pinchazos. Pero ahora ha salido esto de así, que yo, que soy una persona mayor y mi hijo que vive en Valencia, me encuentro muy tal, pero está encantado porque dice que me ve a tiempo real. A ver, yo creo que sin empañarnos nada, por favor, no nos quitemos la emoción, la ilusión, el sentirnos bien, el estar comprometidos, el tener competencia. Eso por parte, yo no soy diabética hoy por hoy, ¿no?, pero me imagino que sería la idea. Y por otra parte, los profesionales, yo quiero estar ahí luchando con ellos, ¿no?, en el tema de la diabetes. Yo quiero estar competente, yo tengo que estar competente en diabetes, todos los conocimientos, y en tecnología, para poder ayudar a mi compañero, que es la persona con diabetes. Entonces, yo creo que es lo más importante y lo que tira es la emoción. Sí, nada más lejos que yo, mi comentario, quitarle la ilusión, que por cierto la ilusión es un sentimiento peligroso, porque deforma la realidad. La tecnología no es ni de derecha ni de izquierda, es inevitable. Y como todo lo inevitable, tiene que estar muy cuestionada y muy criticada, porque si no, pasa como con el carro y los bueyes, que se pone el carro detrás de los bueyes, delante de los bueyes. Y mi comentario era tan solo innecesario, porque además el ser humano se hace humano, decía Ortega y Gasset, el hombre es un centauro ontológico, porque cuando descubre la tecnología, la lítica primero, la de la piedra primero, es cuando el hombre se hace realmente humano, nada que objetar a la tecnología. Tan solo esta precisión perfectamente innecesaria sobre los riesgos de la tecnología, pero sí un último comentario. La tecnología no está en manos de los estados, ni está en manos de los clínicos, ni está en manos de los enfermos. La tecnología está en manos de una cosa que se llama industria internacional, multinacional, que tiene más poder que los estados, más poder que los ciudadanos y más poder que los médicos. Por tanto, la tecnología se dosifica en nombre del mercado. Y por tanto, no nos abracemos ciegamente a la tecnología porque vamos con la lengua afuera detrás de una tecnología que no es dosificada y está generando unos problemas muy importantes, al mismo tiempo que solucionando problemas tan importantes como los otros, pero unos grandes problemas a algo que sí que nos afecta a todos, que es la garantía del estado de bienestar. Porque el encarecimiento que está suponiendo las inversiones tecnológicas en el sistema sanitario son de tal envergadura que llegará un momento en el que solo los ricos podrán disfrutar de los bienes tecnológicos. Y como algunos seguimos defendiendo algo que se llama sistema sanitario público, tenemos mucho cuidado con abrazarnos ciegamente a ese carro que nos van tirando unos bueyes que no controlamos, ¿no? Sí. Bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero tenemos la responsabilidad de verlas venir de frente. La tecnología ha llegado, se va a quedar y lo que tenemos, yo desde mi punto de vista, en un campo como la diabetes, lo que hemos de ser capaces los profesionales en salud es de saber dirigir la tecnología en el mayor beneficio del paciente con diabetes. Filtrar ese aluvión, porque la industria tiene muchos intereses, son intereses económicos, obviamente, y nosotros tenemos intereses en salud. Entonces tenemos que ser capaces de filtrar, a recomendar aquellas que realmente tienen un valor añadido para nuestro paciente y saber que no toda la tecnología se puede ofrecer a todos los pacientes con diabetes. Hay que saber individualizar, porque determinado paciente, yo me puedo estar planteando un sistema de asa cerrada, entre comillas, porque aún no lo tenemos completado el modelo de páncreas artificial, pero a lo mejor le complico la vida de tal manera
que lo estoy haciendo un desgraciado, entre comillas, si me permitís la expresión. A lo mejor ese paciente solo necesita un sensor continuo para optimizar su control. No necesito dar el salto a la infusora de insulina. Y al contrario, habrán otros que de entrada no quieren tecnología, pero yo tengo la obligación de hacerles ver que eso les puede ofrecer un beneficio, convencerlos, lo prueban, pues oye, pues sí, tenía razón el doctor y vamos adelante. O no, me equivoqué y vamos hacia atrás. Es decir, hay que individualizar muy mucho los tratamientos y las indicaciones en diabetes, y los médicos y enfermeras educadoras tenemos la responsabilidad de liderar esa formación. El enfermo no puede salir a formarse a otro sitio. Eso no lo podemos permitir. El sistema sanitario es público y debemos defender que así sea. Y nuestra responsabilidad, los que tenemos un poco más de responsabilidad dentro de los servicios, hemos de saber convencer al gerente de que determinada tecnología hay que respaldarla y en otra quizás no haya que invertir, pero que en algunos casos tienen que hacer un esfuerzo porque eso ya tiene una validez científica que hay que poner en la práctica, ¿no? Sí, yo coincido totalmente, tenemos que personalizarla, pero es indiscutible que el avance de la tecnología es fantástico, en el sentido de que si la tenemos podemos después individualizarla. Y el control de una embarazada, el control de un niño pequeño donde puede haber mucha inestabilidad, donde puede ser complejo, con la tecnología se pone mucho más fácil. Entonces, y eso es porque la tenemos y tenemos que estar preparados. Entonces, yo creo que tener sensores continuos en este momento para utilizarlos cuando los necesitamos utilizar, o tener sistemas de infusión continua para utilizarlos cuando se deben, es fundamental. Con lo cual realmente, y ha cambiado, cuando dicen es que seguimos sin curar la diabetes, y yo me acuerdo cuando yo empezaba hace años, decía en 15 años curamos la diabetes, y ahora te dicen, oye, que me dijiste que en 15 años no, y yo sigo igual, y el otro día estamos haciendo un estudio en nuestro centro, y una persona me decía que debutaba su hija con diabetes, decía, no, si ya me han dicho que han cambiado mucho las cosas, que antes había que hacer esto, y ahora ya esto no se hace. Es decir, realmente está cambiando mucho. Las insulinas están cambiando, antes las hemoglobinas glicosiladas tenían que pincharte en el brazo, las lancetas, los que son mayores se acordarán de aquellas lancetas que te destrozaban el dedo para hacer la glucemia, y realmente la tecnología nos está cambiando las agujas. Es que vamos, el problema que tenemos los profesionales de cierta edad es que nos está costando porque los jóvenes y la tecnología va mucho más rápido que nosotros, y creo que es un reto, pero realmente es fundamental para poder utilizarla donde hay que utilizarla. Bueno, yo abundando en esto, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí, pero creo que hay que utilizar el sentido común, individualizar siempre, incluso en tecnología. Respecto a la tecnología también comporta fallos. Yo les voy a comentar un caso que le pasó a uno de mis residentes, que me lo vino contando precisamente esta semana. Tuvo una guardia y fue con una adjunta a un domicilio. Había un paciente que había tenido un síncope y bueno, le hicieron una glucemia, estaba bien, la adjunta le puso un pulsiosímetro, y en el pulsiosímetro, bueno, pues sirve para medir el nivel de oxígeno, y bueno, estaba muy bien, tenía 97% y una frecuencia cardíaca le daba el pulsiosímetro de 80. Entonces mi residente, como tiene esta mala costumbre que yo les digo siempre de que lo primero es que hay que explorar al paciente, ya la adjunta estaba preparando para ponerle dice, esto es un vértigo paroxístico veneno. Bueno, mi residente, que es joven, y como tiene esta mentalidad que les inculco de que hay que explorar, dice, espera, voy a mirarla y tal, y se dio cuenta de que puso el fonendo y le hizo una palpación de pulso y vio que estaba en 40. Luego había tenido estaba en un bloqueo completo. Luego la tecnología también falla, La tecnología hay que tener cuidado con ella. Abundando en lo que decía Federico, ¿ustedes saben quién es la empresa que más está invirtiendo hoy en día
en estos tipos de investigación? Google. Google, con mucha diferencia. Google le interesa porque nos tiene controlados también. Google saben que estamos todos aquí hoy, salvo los espías del CNI que llevan los inhibidores esos de frecuencia o los antiguos smartphones, los móviles antiguos. Pero la tecnología está ahí y hay que adaptarse y hay que aprovecharse de ella. Nuevos agentes con poca tradición sanitaria. Si les parece, ya para acabar de redondear todo el tema de la tecnología, quizás la escenificación más clara de toda esta revolución es lo que venimos llamando desde hace muchos años espacio artificial. Y de eso se ha hablado también en el Congreso de la SEC. Vamos a escuchar a la doctora García de Pilar, porque hay cosas muy interesantes que luego debatiremos. En lo que se refiere a la precisión, casi hemos tocado techo. No creo que se consiga bajar más la MART, que es la variable que mide la precisión del sensor, no creo que se consiga bajar por debajo del 8%. Pero hay estudios que demuestran que si es inferior al 10% es suficiente para tomar buenas decisiones. O sea, que yo creo que en ese sentido sí se ha avanzado. Cada punto que se ha mejorado es muy importante. El problema es la duración. Hay una inflamación alrededor del sensor que condiciona su duración y la calidad de la medida, y que probablemente es diferente en las diferentes personas, que es un poco lo que vemos en el día a día. Es importante que se intente mejorar cómo toleramos mejor el sensor para que aguante más días, porque es un factor crucial para que pueda tener precios más asequibles para todos. Yo creo que es muy importante en muchos sentidos, por el efecto que está teniendo ya en algunos pacientes, pero sobre todo porque va a suponer que haya una alternativa a la industria que haga que la industria mire, porque son clientes también, y diga, ostras, si tienen estos resultados, ¿cómo los están consiguiendo? Yo creo que tendrán que haber modos de comerciales, de sistemas de control que tengan estos objetivos, porque si no, estos pacientes no van a entrar en el circuito, no ya solo por el coste que supone, sino porque no les va a dar los buenos resultados que tienen. Lo que puede pasar es que tú puedas montar o comprar las diferentes partes. Eso sería interesante, porque los códigos de comunicación entre los diferentes dispositivos estén en abierto. Es posible que esto pueda suceder, pero la industria eso no lo va a facilitar. Va a facilitar el block probablemente de manera completa, ¿no? Y ya estaría bien que en las siguientes versiones facilite el que se avance solo cambiando el software. Si quieres un páncreas artificial pues plus, tienes que comprarte todo el sistema otra vez. Eso nosotros también tenemos que vigilarlo para que la tecnología llegue a los pacientes cuanto antes y de la manera más honesta. Cuanto más conozcamos, o sea, el problema es que no se hablen, no se digan, no se estudien, pero cuanto más conozcamos y más lo estudiemos, pues mejor se arreglará, ¿no? Cada día que ganemos será importante. Muchos temas, como son muchos y diversos, el do it yourself, la mejora de esos propios sistemas que ya hay, pero yo quisiera hablarles de todos ellos, pero de una forma ordenada. Entonces voy a empezar por una cosa que es que en los últimos meses se habla mucho ya de que es prácticamente una realidad el páncreas artificial, que lo vamos a ver en España en 2 años, 3 años, etcétera, etcétera. Es decir, es una realidad cercana para poder empezar a hablar de normoglucemia en personas con diabetes tipo 1. ¿O hay que ser cautos todavía? Yo aquí me gusta ser cauto, sobre todo en el foro en el que estamos, por no crear falsas ilusiones, falsas expectativas y que no nos pase lo que decía Luis de, uy, en 15 años nos decías que... Vamos a ver, yo en su momento hice mi tesis doctoral sobre el trasplante de islotes de páncreas en un modelo animal y yo estaba convencido cuando trasplantaba mis ratoncitos y veía que se curaba la diabetes que eso iba a llegar a la clínica a la vuelta de la esquina. Bueno, pues el tiempo te cura estas expectativas. El concepto de páncreas artificial, si para definirlo con coherencia y con exactitud asumimos que es que el paciente se desentiende de su enfermedad y que hay unos instrumentos más o menos discretos que monitorizan su glucemia, se interpreta esa información y una infusora pone la insulina sin que el paciente participe para nada, eso aún le falta un poquito. Y eso es un páncreas artificial. Si por páncreas artificial entendemos que hay un sensor, que hay una infusora, que a veces el sensor es capaz de dar una orden a la infusora para que deje de administrar insulina en situaciones de riesgo de hipoglucemia,
Bueno, eso ya lo tenemos, pero es que eso no es páncreas artificial. Eso es tecnología que optimiza una realidad que tenemos hoy en día. Claro, el paciente que oye la palabra páncreas artificial lo que desea oír es lo otro, es la primera parte. Y ahí yo soy, de momento, prudente y no debemos generar falsas expectativas, porque aquí hay padres con niños pequeños que lo que desean oír es eso, y no es eso lo que debemos decir, puesto que no es real. ¿Cuánto tardará en llegar eso? Pues te pongo el ejemplo de mis ratoncitos que yo curaba cuando estaba en Barcelona trasplantándolos, ¿no? Pues aquellos salían corriendo y uno se iba satisfecho, pero yo creo que trasladarlo a la clínica es mucho más complejo y lo tenemos que ver. Hoy en día el único tratamiento que está curando la diabetes es el trasplante de páncreas órgano completo. Y el trasplante de páncreas órgano completo tiene una comorbilidad y unos riesgos asociados que solo se debe hacer en casos muy concretos, que son aquellos pacientes con diabetes que van a recibir un trasplante de riñón por una insuficiencia renal terminal, que idealmente deberían ser ninguno, porque no debería llegar la diabetes a desarrollar una insuficiencia renal terminal. Por tanto, seamos realistas, tenemos mucha tecnología que nos está ayudando a controlar la enfermedad, que está mejorando la calidad de vida de nuestros pacientes, tenemos proyectos muy prometedores, sensores que vienen con unas MAC que decía Mercè muy buenas, con una sensibilidad muy buena, con una fiabilidad muy buena, que están permitiendo tomar decisiones, que la FDA y la EMA ya los ha autorizado para tomar decisiones sin tener que confirmar con glucemia capilar, y eso ya es un salto de gigantes. Desde el Reflolux histórico a eso ya es un salto de gigantes. Pongámoslos en valor, saquémoslos el máximo partido y lo demás llegará. Pero no vivamos con la angustia de que ya hasta aquí yo no lo tengo. No, seamos prudentes y poco a poco. Yo diría que va a llegar, porque me encanta, aunque sea la ilusión, me encanta, ¿no? Ese motor que me hace seguir adelante. Pero también hay que ser responsable y realista y pensar que lo que tenemos a veces no le sacamos el provecho al 100%. Es decir, hagamos un mindfulness con lo que tenemos a día de hoy. Tenemos sensores, tenemos bombas, tenemos insulinas fantásticas, tenemos monitorización con glucemia capilar que aún se le puede sacar más rendimiento porque las cosas no se están haciendo bien, porque no se conocen, porque no se tienen las habilidades, ¿vale? Entonces, seamos detectives, intentemos perfeccionarnos cada vez más. ¿Por qué no me sale esto? Busco información, he comido esto, hacer check, ¿no? Esto no me ha salido esta glucemia bien por esto y por esto. Y seamos competentes, ¿vale? Y llegará el páncreas artificial, desde luego que sí. Después, sí que es verdad, como decía la doctora Mercè, que hay situaciones en las que el paciente invierte dinero porque no está financiado la monitorización o demás, pero también se está viendo que hay una cantidad de respuesta inflamatoria que dificulta la eficacia del funcionamiento de ese sensor. Es decir, no solo es culpa mía porque no soy competente, sino que a veces hay cosas fisiológicas que también aparecen y tengo que saberlas. No es que esto es mentira, me están vendiendo... ¿Me explico esto? Entonces, lo primero es disfrutemos y seamos competentes en lo que tengamos y lo demás vendrá. Sí, ¿cómo no estar ilusionado con un páncreas artificial? Pero Paco ha hecho una gran precisión a este respecto. Yo también tuve la desgracia, debo decirlo, la fortuna. Yo dirigí un proyecto de trasplantes de islotes en humanos y me dieron 300.000 euros. Y creo que he sido el único investigador que ha devuelto 300.000 euros al Instituto de Salud Carlos III, cuando vimos que aquello no tenía unos resultados clínicos a corto plazo. Pero se había prometido, se había insinuado que el trasplante de islotes estaba a la vuelta de la esquina y había generado unas expectativas que llevaron, por ejemplo, a la hija de la presidenta de una asociación de diabéticos muy activa de Andalucía, no voy a decir quién ni dónde, que después de algunos años en el que los clínicos estamos intentando ser prudentes y contarle a todas aquellas personas que nos llamaban al día siguiente de que se iba a curar la diabetes al tercer día, diciéndoles que hombre, que sí, que no, pero tal, con dificultades, al cabo de unos 2 o 3 años me la encontré un día y a su hija, que vivía aquí en el norte,
le dijo, la llamó y le dijo, hija, cuídate. Porque la hija había dejado de cuidarse pensando que le iban a trasplantar prácticamente al día siguiente. Porque en Andalucía es de las pocas comunidades autónomas en donde ha habido gigantescas manifestaciones y recogida de firmas solidarias por la investigación sobre el tema, probablemente del mundo, etcétera, ¿no? Bueno, esta historia la conozco bien y la he sufrido en mi carne. Y un segundo comentario que no tiene mucho que ver, pero para justificar mi escepticismo activo, ¿no? Y es que los sistemas sanitarios públicos son laboratorios naturales en el que se puede investigar muy bien históricamente los fenómenos de intervención. Y yo dirigí una tesis doctoral sobre el consumo de fármacos en Andalucía desde los años 70 y tantos, que empezaban a monitorizarse, hasta el año 2000, que fue cuando estábamos en aquella época haciendo estas cosas. Y en el año 94 se produjo un acontecimiento extraordinario en la historia de la diabetología. Aparece la carboza. ¿Se acuerdan alguno de lo que es la carboza de los pacientes? Seguramente muchos ya ni saben lo que es la carboza. Se duplicó el presupuesto sanitario de Andalucía solo en un año con la carboza. Se duplicó. ¿Alguien se acuerda de la carboza? Bueno, pues esto es lo que a mí me preocupa. Lo que me preocupa precisamente es que se crean expectativas terapéuticas que los clínicos luego no podemos controlar en absoluto, porque somos unos mandados del mercado, y que luego generan unos costes adicionales humanos, psicológicos y económicos que tienen una repercusión que luego ya nosotros ni siquiera imaginamos, ¿no? Bueno, yo, abundando en esto, no voy a darles falsas expectativas. Hay que considerar que el sensor no deja de ser un cuerpo extraño. Todo nuestro organismo responde siempre ante un cuerpo extraño intentando expulsarlo. Y quiero recordar que la diabetes es una enfermedad crónica, es importante tener este concepto, multiorgánica, que afecta a múltiples órganos, y poligénica. Entonces tenemos que aprender a convivir con nuestra enfermedad, tenerla controlada. Hay múltiples enfermedades crónicas, la hipertensión, hay múltiples enfermedades crónicas y el mundo sigue avanzando y las expectativas de vida están mejorando. Hoy en día en el país debe andar por los 86, 87, creo, mujeres y 83, 84 en hombres, o sea que tengámoslo en cuenta. Luis. Bueno, yo quiero ser optimista, quiero serlo porque, bueno, tengo un perfil más investigador y evidentemente tenemos que conseguirlo, pero también creo que hay que vivir el día a día y el presente. Y el presente es el que tenemos, y tenemos unas tecnologías muy buenas, tenemos que utilizarlas y tenemos que vivir hoy, porque ¿para qué vamos a estar pensando lo que va a pasar dentro de 3 semanas si a lo mejor el sistema, la vida nos cambia totalmente? Lo que yo creo que hoy tenemos lo que tenemos, pero evidentemente estamos trabajando para conseguir ese páncreas artificial o esa curación de la diabetes. Supongo que ahora al final hablaremos un poco más de investigación y hacia dónde vamos, pero yo sigo visualizando que lo tenemos que conseguir. Pero también, dicho eso, pues a mí me gusta decirle a la persona que tiene diabetes, mira, en este momento tenemos esto, esto y esto, y es lo que podemos utilizar, y lo que es importante es que tú en este momento te mantengas muy bien con lo que tenemos, porque si tú estás bien con lo que tenemos, cuando aparezca esto otro, estarás bien. El problema es cuando tiras la toalla o cuando dices, bueno, total, ¿cómo va a aparecer esto? No, tú tienes que vivir el presente. Entonces tienes que hacer tu... siempre hablamos de que el tratamiento de la diabetes tiene una serie de aspectos. Uno de ellos es el ejercicio, la dieta y los dispositivos, insulinas o fármacos o las tecnologías. Y la educación. Educación y educación, formación, formación y formación, y no nos cansaremos, punto. Y después seguir haciendo la vida lo más normal posible. No podemos estar obsesionados, no, es que yo tengo diabetes. Bueno, tú tienes diabetes, yo soy feo, yo me afeito, tú no te afeitas, y además todo el mundo tiene algo, y si no tienes diabetes tienes otra cosa. Lo importante es vivir el presente de la forma más normal posible, no es una tragedia. Nosotros vivimos, y yo siempre lo digo, nosotros vivimos,
pasamos muchísimas horas en un centro sanitario. Y yo, que soy un defensor de la diabetes, yo siempre busco, hay que investigar en diabetes, el sistema tenemos que conseguir fondos para diabetes. Entiendo que hay muchísimas otras enfermedades que ya sé que a la persona que tiene diabetes no le dice nada, pero que son muchísimo peores. Con lo cual, bueno, la diabetes es una, entre comillas, una faena, pero la estamos controlando, y la estamos controlando muy bien. Yo hace años, cuando estaba en Estados Unidos, y dábamos la medalla a las personas que llevaban 50 años con diabetes. Esto lo estamos haciendo ya aquí, o sea, estás con diabetes durante 50 años. Ya me gustaría a mí poder decir, oye, yo que en este momento no tengo diabetes, firmo por 10 años más. ¿De acuerdo? Entonces, vivamos el presente, tenemos unos artilugios, unos medios muy buenos, y podemos seguir avanzando, y eduquémonos. Y después, bueno, pues dejemos a los profesionales o a los investigadores que sigan buscando esa llave que cualquier día puede aparecer. Pero no es un tema de que aparece de hoy para mañana, es que hace 15 años también teníamos diabetes, pero el sistema ha cambiado totalmente. Los dispositivos que tenemos es que no se parecen en nada. El grado de control, yo me acuerdo, es que antes tener diabetes era terrible por las complicaciones que ibas a tener. En este momento ves a personas que tienen diabetes que llevan 30, 40 años y bueno, pues tienen que ser un poco en el ojo, que encima le dan el láser, tal, que realmente son muy... Entonces no tenemos que... Vivamos el presente. La vida de la persona que tiene diabetes es la vida de una persona que tiene diabetes, pero que tiene que hacer el resto de las cosas. Entonces, vivamos el presente. Le prometo, don Luis, que me he guardado unos minutos para hablar de investigación. Palabra de moderador. Pero si no les planteo la siguiente pregunta, antes hablábamos de las redes sociales, más de uno en redes sociales me va a azotar a mí. Y es por el movimiento Do Yourself que planteaba la doctora Riglà en el vídeo. Es decir, ese movimiento, por si ustedes no lo conocen, de pacientes que están desarrollando sus propias tecnologías, aprovechando los dispositivos que ya existen, y que la doctora Riglà, yo es la primera vez que lo escucho de un profesional sanitario, decía que este movimiento, la industria, se tienen que poner de acuerdo y que los profesionales sanitarios tienen que empezar a tenerlo en cuenta porque los resultados que enseñó la propia doctora son excelentes. No sé si les pongo en un compromiso, pero me gustaría conocer su opinión. Esto es una realidad y a la que no podemos mirar a otro lado. Es decir, la persona que tiene diabetes, en algunos casos, además, es ingeniero, sí, y tiene conocimientos. Y hay una parte de la tecnología que domina y que él, que es una mente pensante, dice, hostia, esto lo puedo yo utilizar en mi beneficio. Y yo, por decirte un ejemplo, tengo un paciente que es ingeniero de telecomunicaciones y no sé qué ha hecho. Me imagino que no habrá patentado el modelo, pero ha conseguido que la vida media de los sensores que él utiliza se duplique en el tiempo, porque descubrió que la industria, la empresa fabricante, había hecho ahí una pequeña estrategia para que se acortase la vida. Sí, supongo que la empresa contactará con él para ficharlo, pero bueno, esto es una realidad. ¿Para ficharlo para qué? Para que le ponga otro mecanismo, ¿no? Es decir, esto es así. Y hay movimientos muy potentes de pacientes que padecen la enfermedad y tienen conocimientos, o de familiares de pacientes que tienen conocimientos y que identifican debilidades en esos sensores, en esas infusoras, que les permiten introducir algoritmos de mejora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los profesionales? ¿Qué es lo que tiene que hacer la industria? Pues como muy bien dice Mercè, ponerse en comunicación, no sea que esas estrategias sean peligrosas y pongan en riesgo su salud. Esta idea es muy interesante porque plantea una cuestión clave, que es el concepto de salud y enfermedad. En contra de lo que intuitivamente podría parecer, la idea de salud y enfermedad ha ido cambiando a lo largo de la historia. Conforme la historia ha ido cambiando, la política ha ido cambiando, las ideologías han ido cambiando. Para los griegos, lo sano era lo bello y lo feo era lo contrario, ¿no? Y así a lo largo de la historia, hasta que se llega al Mata, en que se define la salud como el completo estado de bienestar psíquico, físico y tal y cual, y no la ausencia de enfermedad. Por cierto, una definición totalitaria que solo se consigue en algún momento de la vida sexual de las personas,
y que prácticamente pues, ha tenido un interés porque tal, pero que luego se ha visto que era una idea imposible, ¿no? ¿Y cuál es la idea hoy? Más actualizada en las sociedades liberales que corresponden al siglo XXI. La apropiación para el sujeto de su propio cuerpo. Esta es la idea de salud. Y esto sirve para una persona completamente sana, que es inexistente. En la sociedad moderna no existen las personas completamente sanas. Es cuestión de hacer el suficiente número de análisis hasta que algunos le encontremos algún médico o algo, o enfermos oficialmente como son los diabéticos. Porque una persona que debuta con diabetes con 10, 12 o 20 años, que se pone en marcha todo el aparataje de intervención tecnológico y que tal, y llega y tiene un pronóstico de vida de 80 años, pasarse 70 años de su vida diciendo que es enfermo es como una persona que un día le cortan un dedo meñique cuando tenía 20 y dice usted es cojo de por vida, ¿no? No tengo, etcétera, ¿no? Por tanto, el concepto de enfermedad y el concepto de salud han cambiado. Y el otro concepto que hay en este momento es muy importante, que es el de despatologización, que no es lo mismo que desmedicalización, aunque se confunden por parte de los movimientos radicales. Y algunos ingenieros pueden creerse que son médicos. Y este es el problema de confundir despatologización. ¿Qué significa despatologización? Significa desproveer al concepto de enfermedad del estigma histórico que ha arrastrado. De forma que, como he dicho antes, pues una persona que lleva 60 años con diabetes, pues no es un enfermo. Convive con su enfermedad, como ha dicho Luis, como otros sufrimos la política española desde hace mucho tiempo, ¿no? Y no por eso nos consideran enfermos españoles de política, ¿no? Etcétera. O iba a decir otra cosa, pero por lo políticamente prudente del noroeste me he callado. Noreste. Entonces, etcétera. Entonces, por tanto, la idea de despatologización es una idea meritoria que hay que apoyar por parte del establecimiento médico, aunque esto vaya en detrimento del antiguo poder médico. Y este es el tercer concepto. ¿En dónde reside hoy el poder del médico? El poder del médico ha ido cambiando a lo largo de la historia, de ser cercano al de los curas y demás entes adivinatorios, a convertirse en este momento en algo confuso, muy confuso. Los médicos de nuestro tiempo están confusos, sobre todo los más jóvenes están muy confusos y muy estresados, porque saben que les pasa algo, pero no saben lo que les pasa, que es lo que decía Ortega para nuestro país, ¿no? Sabemos que nos pasa algo, pero eso es lo peor que les puede ocurrir. ¿Y qué les pasa a los médicos jóvenes? Pues a los médicos jóvenes les pasa que han podido el poder histórico y no han sabido recambiarlo por nada. Porque ¿quiénes son muchas veces los médicos jóvenes? Son los representantes de la ITV sanitaria. Porque lo que el sistema le pide a los médicos jóvenes es que hagan revisiones a la manera de la ITV, tecnológica. Y claro, decir todo esto en nombre de un movimiento que se llama Movimiento 10 minutos en atención primaria, es decir, que reclaman 10 minutos para ver un paciente, pues verdaderamente todo esto es un sarcasmo. Y todo esto es el gran movimiento que hay en este momento en torno al mundo sanitario, que desde el punto de vista teórico o antropológico es verdaderamente apasionante y que, como no se tienen las ideas muy claras, pues a veces produce una distorsión en la relación médico-sistema-paciente, el sistema sanitario, y digo sistema porque el sistema ya no es el médico, es una cosa muy compleja en donde la última palabra no lo tienen los profesionales sanitarios, sino generalmente lo tiene el plus tecnogerencial, que es el que marca, por ejemplo, los tiempos, que es una cosa inconcebible en la historia de la medicina, que marque los tiempos de visita. Pero ¿cómo puede nadie a un sistema sanitario, a un médico, a una enfermera, a un médico, decirle los minutos que tiene que ver por paciente? Esto es una barbaridad. Y esto es lo que hace en el sistema fordiano de producción de la cinta sin fin. Y este es el modelo, ¿no? Bueno, yo apuesto por la investigación, apuesto por... Hay que meter más matemáticos en la medicina, hay que meter más ingenieros en la medicina, el futuro está ahí, pero para aprovecharse de estas circunstancias. Como decía antes, la diabetes es una enfermedad, o son varias enfermedades, es multiorgánica y todos sabemos que hay pacientes que son diabéticos tipo 1, que son deportistas de élite, que han subido al Everest
¿Por qué? Porque tienen un buen control. O sea, que se puede llevar un buen control. El autocontrol es imprescindible. E insisto en ello. Esto que hemos visto ahora es el futuro. El futuro llegará. No sabemos cómo, pero y hay que apostar por él, desde luego. Paloma, antes de pasar al campo de la investigación, los últimos minutos. Yo creo que somos un equipo los profesionales, somos un equipo todo el personal que trabaja dentro de la diabetes. Todos tenemos que respetarnos, cada uno en su área es competente y tener una competencia 100% en su área o lo más próxima es un enriquecimiento posterior y hay que tener canales de comunicación. Yo diría solamente eso. Un comentario político, porque en este momento se está produciendo una banalización de la diabetes, sobre todo de la atención que se le presta, afortunadamente, a lo que son la mayoría de los diabéticos, que son los tipo 2. Históricamente se habló de la lucha antidiabética, se refería era épico, era la lucha antidiabética de la Cruz Roja y aquello, ¿no? Era épico, ¿no? Pero ahora se ha banalizado el concepto de diabetes. La diabetes la ve cualquiera, hoy ya la ve cualquiera, ¿no? Ya no es a costo de especialistas ni lucha, la ve cualquiera, se ha banalizado. Y, por tanto, las asociaciones de diabéticos tienen menos poder, porque las transferencias políticas ya no las tenemos los técnicos, sino las tienen los ciudadanos, en este caso organizados en torno a una enfermedad. Pero en el caso de la diabetes, que hubo cierto poder, al menos simbólico, al menos despertaba la emoción, cuando hablaba de la lucha de aquellos niños, ¿no? Pues despertaba la emoción de los ciudadanos y había coestaciones y pagaban, pero la diabetes ha perdido ese impacto emocional de la mano de la banalización de la diabetes. De forma que hoy la diabetes no sabe si es de cardiología, de nefrología, de endocrinología, de enfermería, etcétera, ¿no? La enfermedad, los diabéticos no son de nadie, ¿no? Y esto hace que, afortunadamente, se ha perdido dramatismo, pero también ha perdido con ese dramatismo poder. Porque hoy, si no eres víctima, no tienes poder. Hay que tener víctimas, y los diabéticos ya no son víctimas. Entonces, esto que estamos haciendo, a lo mejor le estamos haciendo un flaco favor al poder de las asociaciones, porque las asociaciones tendrían que tener un componente dramático mayor para poder tener poder político, ¿no? Si les parece, estos últimos minutos se los vamos a dedicar... Hola, sí. Si les parece, estos últimos minutos los vamos a dedicar a la investigación. También en el Congreso se han hablado, se han presentado algunas de ellas. Empiezo por usted, profesor. ¿Qué momento vive la investigación de diabetes en España y qué líneas de investigación, pensando en el público que tenemos hoy aquí, pacientes, familias de personas con diabetes, tenemos que acentuar más? ¿Dónde tenemos que poner la visión? Bueno, pues es evidente que generalmente cuando hablamos de investigación en diabetes hablamos de curación de la diabetes. Entonces, para curar tiene que existir la enfermedad, porque si no, no puedes curar. Uno que todavía no la tiene, pues no curas, sino evitas. Y nosotros, y lo digo porque, y es lo que yo quiero explicar, nosotros trabajamos en la prevención de la diabetes. Claro, cuando yo digo, la mayoría de las personas que están aquí seguramente que tienen diabetes o son familiares de diabetes. Pues si quieren prevenir, pues bueno, para la diabetes tipo 2 sí, porque si bajamos de peso, hacemos más ejercicio, etcétera, etcétera, podemos evitar. Pero la diabetes tipo 1, la que nos falta la insulina, pues sí, está bien, bueno, para mis nietos que no la tengan, pero ¿y yo? Entonces, cuando yo digo que trabajamos en prevención, y me extiendo un poquitín, el problema de la diabetes tipo 1, ya saben, falta la insulina. Falta la insulina porque las células que producen la insulina, las células beta del páncreas, están destruidas. Pero están destruidas no porque ellas estuvieran mal, sino porque hay otra cosa que es el sistema inmune, lo que nos protege del exterior y tal, que se vuelve loco y destruye las propias células. El problema que tenemos cuando se habla del trasplante, aquí se hace trasplante de corazón, de hígado, ¿y por qué no hacen trasplante de páncreas? Porque si a mí me hacen un trasplante de páncreas y me ponen otro páncreas, el problema que yo tengo no es mi páncreas, que se me destruyó, o el que me pongan, sino que viene otra vez el sistema inmune y me destruye lo que me han puesto. Con lo cual, al cabo de 3 meses estoy igual que estaba. El problema es el sistema inmune y es lo que tenemos. Entonces, los estudios que estamos haciendo son estudios de prevención, o sea, intentar controlar al sistema inmune. Entonces te digo, ya, pero es que yo ya soy diabético. Y digo, claro, pero si tú eres diabético
y yo controlo tu sistema inmune y además te pongo células beta, las células beta que yo te voy a poner no te las destruye porque estoy controlando el sistema inmune. Entonces, la investigación de la prevención de la diabetes pues va por ahí, va por intentar controlar el sistema inmune para que un simple trasplante de células beta, lo que él decía que se puede hacer. Bueno, pues, y ya digo, hablar esto en 5 minutos es imposible, pero podríamos estar hablando 1 hora, pero es fundamental y eso es en lo que estamos trabajando. Nosotros en este momento, para intentar frenar el sistema inmune, estamos probándolo en personas que debutan en este momento con diabetes. Cuando uno debuta, cuando a uno le ponen el apellido, tienes diabetes, cuando llegas a urgencia, oye, que tienes azúcar alto, tienes diabetes, La instrucción ya viene de muchos años antes, no es que tú te hayas hecho diabético hoy, iba destruyéndose el páncreas, pero en ese momento cuando te diagnostican todavía tienes algo de páncreas funcionante. Nosotros estamos probando si podemos frenar a esos nuevos personas que debutan con diabetes el sistema inmune y si conseguimos frenarlo en esos, a las personas que ahora ya tienen diabetes, que llevan 20 años y que ya su páncreas está destruido, si somos capaces de tener células beta y se las trasplantamos, como se trasplanta cualquiera de los otros órganos, funcionará y entonces tendrán sus propias células beta funcionando. Entonces, yo quiero pensar que llevamos años haciendo distintos estudios para intentar controlar el sistema inmune controlado, más ese trasplante. Claro, cuando dices trasplante, pues a veces uno se asusta, que me tengan que operar, ponerme un pulmón, ponerme un hígado. Ahí los diabéticos tenemos ventaja o tienen ventaja. ¿Por qué? Porque es que lo que falla es la célula beta y si nosotros pudiéramos trasplantar, o sea, inyectar células beta, igual que te ponen una inyección, te implantan unas células beta por vía sanguínea, igual que te inyectan cualquier medicación, y esas se anclan en cualquier sistema, pues en el hígado, tal, y producen ahí insulina, y tienes controlado al sistema inmune, tendríamos solucionado el problema. Entonces, bueno, pues se están haciendo cosas, estamos avanzando. Yo creo que las cosas van bien. El segundo problema es, pero no tenemos muchos páncreas para trasplantar o muchas células beta. Bueno, pues están haciendo estudios para ver cómo se pueden multiplicar las células beta en el laboratorio y después ponerlas. Entonces, bueno, se van dando pasos. Y yo creo que evidentemente, para una persona que todavía no tiene diabetes, tenemos que trabajar para que no la tenga nunca. Diabetes tipo 1, diabetes autoinmune, la que necesita insulina. Y para los que ya la tienen, es lo mismo, tenemos que hacer exactamente igual. Tenemos que controlar este sistema inmune que sigue alterado, vosotros no lo notáis, pero él sigue alterado, tenemos que frenar ese sistema inmune y inyectarle, o sea, no tener que meterle ahí una operación, un páncreas, sino inyectarle unas células que se anclen en cualquier sitio, se pueden poner en la cápsula renal simplemente con una inyección o se pueden poner en el hígado, o sea, inyectarlas y que se anclen ahí y ahí producen ellas la insulina. Entonces, bueno, pues es en lo que se está trabajando y eso yo estoy convencido que va a ser la curación de los que en este momento tienen diabetes. Y entonces siempre acabo diciendo, y lo que es importante es que las personas que tienen diabetes en este momento, que se controlen lo mejor posible con todo lo que hemos estado hablando esta mañana. No se concibe que una persona, no, es que como yo, no, es que... Y después, por ejemplo, una persona que tiene diabetes tipo 1 y que además tiene diabetes y tiene obesidad, con lo cual tiene un componente de diabetes tipo 2, o sea que tienes los dos boletos. Entonces, ¿cómo puedes tener diabetes tipo 1 y además no controlar esa dieta y no hacer ejercicio? Entonces, yo creo que tenemos muchas cosas que hacer y ahí yo le paso la pelota a las personas que tienen la enfermedad porque son ellos los que tienen que poner de su parte mucho. Los profesionales ya lo ponemos. Después, ya con esto acabo, decir que, vamos a ver, ¿dónde estamos? España, hace unos años, pues bueno, es verdad, el sistema, los políticos y estas cosas, pero es consciente el sistema de que hay que investigar en diabetes. En el mundo se está investigando mucho y en España también. En España se estableció un centro de investigación virtual en diabetes. ¿Qué significa esto de virtual? Es que en vez de estar todos en un centro, en un edificio, pues los grupos españoles que
investigamos en diabetes, estamos coordinados en red, estamos funcionando todos, es lo que se llama CiberDen, Centro de Investigación Biomédica en Red, o sea, que unos estamos en el País Vasco, otros están en Andalucía, otros están aquí en Asturias, otros están en Cataluña, en Madrid, y estamos investigando todos en diabetes, ya estamos investigando coordinados en red y coordinados con el resto del mundo. Entonces, bueno, pues vamos viendo y es evidente que es muy importante que las personas, que la sociedad y sobre todo las personas que tienen diabetes colaboren, digo presionando, pero eso de presionar, o sea, activando o fomentando que se investigue en diabetes, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo quiero ser optimista en este tema y ya digo, y lo que cuando hablamos de prevención, es prevención para los que ya tienen diabetes, porque si no, en el momento que le hagamos un trasplante se lo va a destruir en 3 meses todo lo que hemos trasplantado. Y por eso no llegamos al trasplante de páncreas y sí que están haciendo trasplantes de hígado, de riñón o de pulmón. Bueno, todo me parece muy bien, pero hay un problema. Tenemos 250 o 260 millones de diabéticos en el mundo ahora mismo y en el año 2025 dicen que va a haber 380 millones. Luego hay que invertir en prevención. En prevención, sobre todo, de diabetes tipo 2, que es la predominante, la del adulto. Por eso, fundamental la alimentación, lo que había dicho Federico, la dieta mediterránea, que contamos afortunadamente en España con poder tener fruta y verdura del tiempo y aceite de oliva, nueces y avellanas, frutos secos en pequeña cantidad, adecuadamente. Luego el ejercicio, lo que hablábamos antes del ejercicio, fomentar el ejercicio, caminar y eliminar los hábitos tóxicos, sobre todo el tabaco, el alcohol y otra serie de drogas, ¿no? Y yo creo que es ahí donde podemos actuar, porque me parece bien la investigación y creo y apoyo y apuesto por ella, pero vamos increciendo la tasa de diabéticos cada vez más. España es una anomalía. En España hay una anomalía histórica que es de la oligarquía española, que es su insensibilidad hacia la cultura científica. Viene arrastrado desde el pasado y no lo ha resuelto la democracia. Esto es una deuda histórica que tiene España con los españoles y con el mundo. No puede ser que Argentina tenga 4 o 5 premios Nobel de Medicina y España en el año 1906, don Santiago Ramón y Cajal y nada más, ¿no? Esto probablemente es el mayor error histórico que España ha cometido en su vida, especialmente en la democracia y especialmente en la crisis, porque ciertamente la inversión había empezado a aumentar poco a poco y bastó con que llegara a un 1 y pico % antes de la crisis, es decir, se echó un poco de semilla en el desierto, se regó un poquito y floreció la ciencia española. Y nos pusimos en un lugar muy importante en cuanto a paper, en cuanto a producción, no tanto en calidad, pero sí en producción, que es lo primero que hay que aumentar, la cantidad, ¿no? Por tanto, no era una idiosincrasia española el vivir de espaldas a la cultura científica, es que la oligarquía financiera y política española ha vivido de espaldas a la ciencia. Pero la crisis acabó con todo eso. Lo que ha ocurrido en España en la crisis, algún día los españoles tendremos que cobrárselo a las oligarquías financieras y políticas, porque mientras el resto de porque es una anomalía europea, mientras el resto de los países europeos, la mayoría, en la crisis no solo no disminuyeron el presupuesto de ciencia, sino que incluso lo aumentaron, en España vamos ya por el 30% de reducción del presupuesto y este año por primera vez ha subido un 8%. Bueno, y los investigadores españoles, es decir, lo mejor de cada casa, se han tenido que ir fuera de España. Esto es un crimen en el sentido no físico del término, es un crimen en el de político. Por tanto, claro que hay que denunciarlo. Yo aprovecho en este momento lo denuncio y desde luego las asociaciones ciudadanas, la de diabetes lo tienen que denunciar. Y esto tiene repercusión naturalmente en la investigación en diabetes, porque la investigación va más allá.
de lo que podamos los españoles aportar a la curación de la diabetes. Va a la construcción de una cultura que permita que en España la cultura científica, porque hoy una sociedad no es culta si no tiene cultura científica, y como decía don Santiago Ramón y Cajal, para enseñar a investigar solo la pueden hacer los que investigan, y para que un pueblo tenga cultura científica tiene que tener científicos que investiguen. Y esto es una deuda histórica que espero que algún día se resuelva. En cuanto a la curación, la diabetes tipo 2 se cura. De hecho, los estudios de seguimiento que nosotros hemos venido haciendo a lo largo de los años, una persona con diabetes tipo 2 puede ser que termine siendo espontáneamente porque ha perdido peso. Es más, los obesos, muy obesos, mórbidos, casi todos tienen diabetes y los se operan y pierden 50, 60 o 100 kilos y se les cura la diabetes. Por tanto, la diabetes tipo 2 se puede curar, pero sobre todo se puede prevenir, porque en última instancia el estatus diabético pertenece al síndrome general de adaptación histórico, evolutivo, y no tiene... Bueno. Y la diabetes tipo 1, pues, como Luis muy bien, que conoce mucho mejor esto, ha dicho, hoy, por ejemplo, un grupo andaluz acaba de publicar en una de las grandes revistas del mundo, del grupo Nature, pues una molécula que inyectada a ratones pues es capaz de modular la respuesta inflamatoria de la célula beta, transformar las células alfa en células beta y al mismo tiempo aumentar la secreción de insulina. Bueno, pues son novedades hechas aquí mismo en España que puede tener pues ciertas posibilidades para la futura curación de la diabetes tipo 1. Paloma, Paco, 2 minutitos para terminar. Bueno, yo totalmente de acuerdo. Yo creo que la investigación es básica porque en base a ella estamos creando evidencia y todas las recomendaciones y todas las formaciones son en base a esa evidencia con una calidad. Por lo tanto, es necesaria, desde luego, y estoy totalmente de acuerdo con el doctor Federico también. Bueno, la medicina es una ciencia y no se entendería si no tenemos inquietudes y si una buena parte de nuestro quehacer diario no lo dedicamos a investigar, a pensar, a intentar superar esos retos que se nos plantean. Eso es así y, lógicamente, hay que animar y ojalá que desde los responsables políticos pues mirasen más hacia nosotros, que tenemos los mejores graduados que salen de las universidades y que están deseando en otros países recibirlos porque qué buenos somos cuando llegamos, ¿no? O sea que esto es así. Y evidentemente esto lo hemos de encajar con las nuevas maneras y las nuevas formas de nuestra sociedad, donde la tecnología está entrando y está haciéndose un hueco muy razonable. Entonces tenemos que ser capaces de ir uniendo todos estos frentes en beneficio de la salud, que es de lo que se trata. Muy bien, pues quisiera agradecerles públicamente que nos hayan hablado en un lenguaje no sanitario, porque nuestra audiencia hoy no era público sanitario y creo que han quedado muy claros todos los mensajes. Federico, Paloma, Paco, Rodrigo, Luis, muchísimas gracias y les despedimos con este fuerte aplauso. Muy bien, gracias.